Ya. Wi-Fi primero. No sé, weón, no me lo sé. Ocupa tus datos, no seas cagado. Ya. Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién se saca? El podcast ¿Quién se saca? Harto tiempo sin hacer un podcast. Después de harto tiempo nos volvemos a encontrar. Bájalo un poco. Nos volvemos a encontrar y venimos con todo. Sí. Porque yo soy el nuevo anfitrión. No. Ya. Buenas cabros, bienvenidos. Ha pasado caleta, como 6 meses yo creo desde el último podcast, pero... Harto. Caleta. Puta, ¿Qué ha pasado? No. ¿Por qué tampoco...? no he tenido tiempo para hacer videos, estaba enfocado en otras cosas. O sea, en la U... puta, Maduraste. Maduré. No, pero no es eso. Pero no sé por qué no he tenido tiempo. También lo he invitado, entonces por eso invité a este weón que... Está Estoy bien, seguro. son cosas del destino. Sí, pero así yo creo que es mejor. Como, no tratar Natural. de buscar como invitados semana a semana, sino el weón que quiere... Que sea ¿cachai? espontáneo, natural y en el fondo que tenga una conversación grata, entretenida. Claro, Que por nos si acaso entretenga a estas weas todavía no nosotros. funcionan, pero es la estética. Algún día van a funcionar. Recuerden, algún día va a funcionar. Bueno, partamos. Pues. Bueno, Ya vamos a hablar hoy día. ¿Cómo ha estado tu año? ¿Cómo ha estado tu año? bueno, estamos ya finales de agosto. Puta, La U. con Oye, la- pasamos a fase 4, bueno. la mente un poquito más abierta porque por fin se empiezan a sentir más las libertades, se empieza a acabar el COVID, ojalá que sea luego. En mi caso yo todavía no he ido a la universidad, pero ¿Has tenido COVID? no, ¿Y no he tenido COVID, ¿Has tenido cerca de estar con COVID? estaba muy cerca, Sí. sí. Pero hay como esta teoría de que bueno, el buen que menos se preocupa es el O buen sea, según que... yo siempre es así. Sí. Como... ¿Cómo se llama esa ley? ¿Ley de Murphy? No, ¿cómo se llama la...? Sí, la ley de Murphy. O sea, como si te preocupáis de algo, como decir como, puta, estoy preocupado de que, no sé, me vaya mal, me va a sacar un 4, puta, te vas a sacar un 4. Entonces, si estáis preocupados todo el rato de que te vas a Sí. contagiar o algo, te vas a Claro. terminar contagiando. Sí, y a lo mejor como que el cuerpo se prepara, está ¿No más te ha débil. pasado a ti que como, por ejemplo, como que te psicoseáis? ¿Por el COVID? Sí. No, pero el cuerpo. Así, por ejemplo, yo estaba como con gente, no sé, que de repente dicen como, puta, este weón fue contacto estrecho, o este weón estuvo con un weón que fue otro weón de contacto estrecho, no sé, weón así. ¿Ya? Y como que de la nada empieza a tener, ¿cómo se llama? Como sensaciones... Como de estar síntomas, sí. enfermo. Como que de la nada empiezo a toser, No, y me empieza a salir flema, así. Y digo, oye, me empiezo a doler la cabeza y digo, concha tu madre. Y me pasa en el lapsus que me cuentan, pasan 10 minutos que me siento como al pico y digo como... Bueno, qué mierda, así como que empiezo así como a estar muy mal y después el resto del día se me olvida Sí. y no pasa nada. No, a mí me pasa como después de haber estado harto rato como con gente, llego a mi casa, empiezo como a reflexionar de la weá que hice y digo, weón, en verdad estuve con esta gente y de repente te empecé a sentir como como la garganta seca o los mocos y decís, oh, las caí. Sí, yo siempre cuando me enfermaba decía como toser, oh, estoy tosiendo con flema, sí, ya, porque como el síntoma está seca, Mm. y decía, salud, pues, salud, pues, salud. Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Ya. Y el tema que vamos a hablar, esto fue una breve presentación de lo que vamos a decir, o sea, de lo que vamos a hablar hoy en el capítulo de hoy. Lo que vamos a hablar, lo voy a poner aquí. Ah, sí. 1, 2, 3. Teorías conspirativas. Ya. Las Interesante. teorías conspirativas. No sé si le ha pasado que, por ejemplo, como están hasta las 3 de la mañana viendo videos y de la nada te aparece Sí. un video de una teoría conspirativa y quedaste así como palollo con la wea pensando. No sé. Bueno, Ya. dime, es lo que les decía, que por ejemplo, no sé, están en TikTok o en Instagram y de la nada aparece un video de una teoría conspirativa y la vi en la noche, pues y te cagáis de miedo y pasáis todos los días pensando en la teoría y tratáis de investigar y es la cagada, pues. Me pasó mucho, onda, cuando el 2012, cuando era chico. Oh, para el fin del mundo. Para el fin del mundo yo la pasé muy mal. No, pero yo... Vos me habéis contado que vos la pasaste muy mal. Sí, pero ahí yo no había teorías conspirativas. No, pero... Ahí fue un problema de que, bueno, yo era demasiado mamón, me creía todas las weas que me decían y me acuerdo que una vez fuimos a la casa de un amigo de mi papá y vimos la película, weón. Y, Ah, el 2012, ya, la Sí. película 2012. y a mí me habían advertido, no, eso fue como el 2011, no así. Y a mí me habían advertido, mis viejos, no la veáis, me dijeron, no la veáis, está ahí carne mía. Y puta, yo me hice el choro porque estaba mi amigo, ¿Y mi la amiga, y yo digo que la iba, weón. Pero weón, después llegué a mi casa, weón. Yo creo que estuve todo el 2012 Cagado. cagado miedo, No, pues, weón. pero esa película, ¿cuándo salió? Salió como en el 2010. Como el 2010. Ya, pues, y tú cachai lo que salía como o sea, no las teorías, que
previo al 2012 iba a haber un gran terremoto del 2010, después otro del 2011 y después iba a quedar la cagada el 2012 y eso pasaba en la película, como que terremoto previo a los años. Todo Ya, como que calzó para la... pero bueno, por eso, pasó el terremoto del 2010 acá, pues, weón, el 2010 en Sí. Chile. Y fue la media, weón, y dije, oh, ya, la primera, weón. Y dije, como, ¿será? Después el 2011 fue el terremoto en Japón. Otro terremoto grande. Y yo dije, ya, cagamos. Y es como cuando... Yo estaba esperando el día, el 21, era el 21. De pues, diciembre, una el wea 21 de diciembre y yo lo estaba esperando así. El día del juicio divino, una wea así. No, juicio final. Eso. Pero, puta, yo como te digo, en ese entonces no veía mucho teorías conspirativas, pero efectivamente con lo que contáis vos, de que los terremotos, como previo a el fin del mundo, y que haya calzado con lo que decía la película, puta, ahí empieza la gente a recopilar como esta Caleta de gente información. sí, pues sí, caleta de gente se ha suicidado con eso. Se suicidaron para el 2000. Sí, Como esas sectas que no sé, son como grupos Pero- que creen mucho en la web. El 2000 porque había una teoría de que Jesús había dicho como del 1000 pasaréis, pero el 2000 no pasaréis. Entonces se supone que el 2000 se iba a acabar. cacho, no. Pero, Después el 2006 para el 666, ya. ¿cachai? El 6 del 6 del 6, el número del diablo y después el 12. Ya, pero lo que iba yo es que, bueno, efectivamente hay gente que suicida, pero también están los hueones que construyen las teorías conspirativas y empiezan a recopilar estos datos, como digo, del terremoto previo a la película, que justo ahí calzado con la película, y puta, ahí empezáis a armar como tus teorías y te encontráis con el hueón que piensa esto, de que el mundo se va a acabar por, no sé, por el calendario maya, o también estaba el hueón que te decía, el mundo se va a acabar por bueno, no sé, se van a acabar los recursos, que se va a acabar la comida, hueón, el sol va a explotar, etcétera. Sí, pues. Esas teorías son como, pero esas son las destrucciones como planetarias, Sí. así como, pero por ejemplo, nada, ya voy a contar, ¿quién parte contando su teoría? Porque cada uno dijimos por el capítulo como ya, cada uno se aprende una teoría y se la cuenta al otro. Entonces, ¿qué parte? No, pero que primero quería ¿Qué querías decir? Quería decir que cuando uno igual ve estas teorías conspirativas, tenés que cachar bien de dónde sacar la información. Ah, claro, porque si no te querís cualquier wea, pues, Porque, bueno, como hay teorías conspirativas de la weá que pensé, bueno, no sé, teoría conspirativa de Charlie D'Amelio, de que la buena no es minas. Ya. Teoría como ya el sí, como terraplanismo, wea de weá Bob así. Esponja, una wea así. Ya, pero que en el fondo, puta, pueden ser o verídicas, entre comillas, o también pueden ser weas que son Sí. puro para agarrar. No, pero nosotros, elaboramos como teoría. Supongo que son de teorías como serias, no Sí. me voy a contar cualquier wea. No, Ah, ya. tengo algo en mente. Nada, mira, ya te cuento, ¿no? ¿Partís tú o parto yo? Dale. Ya, mira, esta teoría la vi weón, a las 2 de la mañana en TikTok, pero me quedé, yo creo que su media hora o una hora después pensando así, mirando el techo y digo, weón, ¿Y qué? ya, mira. ¿Tú cachai que la teoría dice que el mundo sí se acabó en 2012? ¿Y que estamos viendo en una simulación? Puta, weón, la No, escuchaste. pero Sí. he escuchado un poco. Ya, mira, la cuento. La teoría dice que el mundo sí se acabó en 2012, ¿Ya? pero no nos dimos cuenta. Porque pasamos de una dimensión A otra. otra dimensión muy rápido, así. Entonces no nos dimos cuenta, pero la dimensión en la que estábamos, sí se acabó el mundo. Y por ejemplo, es por eso que, por ejemplo, no sé, hay personas que no tienen recuerdos del 2013. ¿Te acuerdas de algo del 2013? No. Pero. Trata de pensar algo del 2013. Puta. Hay caleta de gente que no se acuerda de cosas del 2013. No sé, en O volar. por ejemplo de series Tenía que... 13 años, weón. Ya, pues, y venía 12. ¿Qué sea los 13, 12? Bueno, jugaba Play. Ya, pero hay caleta de gente que más adulta, obviamente, que tiene más recuerdos para atrás, que no se acuerda de nada del 2013. Y la teoría dice que como pasamos de una dimensión a otra, es que por eso que hay muchas personas que no se recuerdan series o películas de la dimensión pasada, que en esta dimensión en la que estamos ahora no existen. Entonces cuando tú le habláis de esa cuestión, como no sé, de la serie, nadie se acuerda, o muy pocas personas se acuerdan. Entonces, ahí viene la otra teoría que se complementa, que es el efecto Mandela, ¿lo cachai? Ah, ya, sí, se lo he El escuchado. efecto Mandela es que, por ejemplo, no sé, voy a poner una foto acá. ¿Cuál? Puta, la foto es una foto comparando como cosas muy pequeñas, que son como cambios tan chicos, pero son irrelevantes. Por ejemplo, no sé, ¿cómo recordáis a Mickey Mouse? ¿Que tenía tirante o que no tenía tirante? Uy, no sé, me pillaste. Ya, pico. O la cola de Pikachu. Como Que- era un trueno. sí, pero que al final tenía la cola negra o la tenía amarilla entera. Uy, no sé, O que, por ejemplo, Jorge el Curioso, el mono, ¿tenía cola o no tenía cola? tampoco sé. ¿Cachai? Como son cosas que, puta, voy a poner la foto acá, pero son esas weas. Entonces son de la ¿cómo se llama? De la dimensión pasada. Y por eso
la gente recuerda, no sé, a Mickey Mouse con esos tirantes, pero tú ves todas las fotos de Mickey Mouse y nunca tuvo tirantes. Pero ¿y eso se puede deber a que bueno, van actualizando el personaje? Puta, puede ser que se deba, ¿cachai? Pero por ejemplo, son cosas mínimas, chicas, que te hacen recordar a la dimensión pasada. Puede ser que vayan actualizando el personaje, pero mucha gente se acuerda de otras cosas, por ejemplo, no sé, series o películas de la dimensión pasada y dice como, no, ¿te acordás de esta película? Y tú qué estás hablando, ¿cachai? Ya es que yo lo llevo al caso, puta, perdón por interrumpirte, pero como para debatirte la weá. Ya. Yo lo llevo al caso, ponte tú, de los iPhone. Ya. Todos los años diseñan un teléfono nuevo, estéticamente muy distinto al anterior y puta. Obviamente que uno tiene la conciencia y se acuerda cómo el modelo anterior, pero bueno, dime cómo era el iPhone 2 del... Dime cómo era el iPhone 2. Puta, era como un iPod, pues bueno, no sé, pues más chico. Ya, pero te acordáis, pues bueno. Si me acuerdo, pues sí. Pero bueno, no es eso, ¿cachai? Son como cosas chicas que son de la dimensión pasada, ¿cachai? Es como eso, ¿no? Ya. Pues yo me quedé así, imagínate, pues bueno. Como paria igual, o sea... No, palia, yo estaba para la cagada así como pensando en la noche así como... Y sería una dimensión. Por eso y después salía como... La misma teoría decía como... no te acordáis nada del 2013. Y te juro que empecé a buscar fotos del 2013 para decir... ¿Qué mierda hice el 2013? Yo no me acuerdo de nada del 2013. Me acuerdo del 2010. ¿De más? Del, Sí, 2000, del y 2010 me acuerdo. Sí. Es que 2013 es como un año terrible random. Sí. No me acuerdo del 2013, acuérdate. No tengo nada de Ni recuerdo. siquiera sé Tengo el qué 2014 porque el 2014 fue el mundial. Sí. Lo vi. El 2015, puta, weón. Como que está por ahí igual con el 2013. No, pues, pero por ejemplo salíamos a carretear nosotros. 2016, todas esas discos, 2017, 2018. ¿Cachai? Pero el 2013, ¿qué? Bueno, está ahí. Traten de acordarse del 2013. Yo no me acuerdo. Sí, pero bueno, no sé ni en qué curso iba. Sí, la verdad. No, ¿en qué curso iba? Yo 12, con 12 años está ahí en séptimo, o en sexto. Sexto. No sé, a ver, en 2015. Oye, en sexto no tengo nada de recuerdo de sexto, como que creo que no lo viví, así, te lo juro. Séptimo. Todo en séptimo. A ver, 2015 primero medio, 2014 octavo, sí, 2013 séptimo. Todo Ahora séptimo. que empiezo a procesar, si me acuerdo igual. Yo no me acuerdo de nada. De sexto, yo no me acuerdo nada de sexto. Me acuerdo dónde, por ejemplo en el colegio donde estaba ubicado sexto y me acuerdo alguna vez, como, pero algo como, No, más de eso, nada. No, sí tenía como algún evento. Y te juro que yo creo que ni me acuerdo de sexto, porque estoy relacionándolo como con ir a las salas de sexto, porque conozco, porque estaba en el mismo colegio, conozco el colegio, ¿cachai? Entonces sé dónde está la sala de sexto, o la sala de séptimo. Séptimo me acuerdo, octavo también, pero no me acuerdo de eso. Oye, y... Te toca. Espérate, ¿qué habrá estado pensando el weón que creó esa teoría, weón? No Igual- sé, pues, weón, igual- ¿qué habrá estado haciendo el weón que descubrió la leche? Es verdad. Todo, ¿no? El weón que descubrió la leche igual turbio. Sí. Así. Sí, pues, weón. Nada, pero igual loco la idea, weón. ¿Y yo? ¿Cuál es tu teoría? Yo estaba pensando... Yo me sé muy pocas teorías, yo creo que es la única teoría que sé. No, me sé otra, pero esta teoría es más verídica. Puta, te puedo contar una breve del orden mundial. ¿Ah, los Del- reptilianos? No, pero tiene que ver con relación al origen del COVID. Ah, ya. Contar. Que, bueno... ¿No nos van a ir a buscar después estos buenos como No. la CIA igual así? Ya. No, estáis loco. Pero, puta, ayer estaba viendo a un weón que es seco para la teoría conspirativa, Ah, ni idea. ¿Ya ahí? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero... El weón hacía esta teoría del origen del COVID. ¿Ya? Decía que esta weá fue creada con el objetivo de crear una tercera guerra mundial biológica, o si el virus fue creado efectivamente desde un laboratorio de experimentos truchos, o si Bill Gates lo financió para después él potenciar o profundizar vacuna? en la vacuna y el hacerse más millonario, etc. Pero como la weá con la que más me quedo es con que, puta, yo creo que esta weá la crearon los chinos, weón. O sea, hay varias teorías. Primero Una- salieron como esta weá de los murciélagos. No, pero más que nada Pero ¿te como- acordáis de dónde? El origen del COVID? Como que si fue de una sopa de murciélago, no Sí, sé una qué weá weá. así. Después de un laboratorio, después que ni siquiera se originó en China, no sé qué weá. Lo que sí... Ah, espérate. Y ahora lo relaciono con la otra teoría que te estoy diciendo. Con la de la cambio de dimensión. Hay cachado que... Y tiene relación con el COVID. Hay cachado que todas las weas que han pasado después del 2012 no tienen sentido. ¿Por qué?
son como muy irreales, pues. De la nada una guerra, weón, comercial entre Estados Unidos y China. De la nada, weón, Afganistán ahora está, weón, de tsunami. Weón, al principio del año pasado casi se quema Australia entero. ¿Verdad? Después el COVID, después son como weas como que ya sí son brígidas y pueden ser como que estén pasando. Pero no sé, pues ahora aluviones en Alemania, China inundado, no sé. Son puras weas que como que para la línea que llevábamos de como historia desde como del 2000, como que del 2012 empezaron a quedar la cagada, Sí, ¿cachai? Como que no son de acuerdo como a otras teorías. Y eso tiene que ver el COVID. Pues. De la nada, como bueno, en 2020 sale un virus y se propagó por todo el planeta. Como que no encontré real. Después Anonymous, la wea de Estados Unidos. Estados Unidos. Después la revelación de ovnis, ¿cachai? ¿Te acordaste de esa wea? Bueno, puras weas como que son, o sea, no sé cómo ilógicas, pero son como extraordinarias. Como que tú decís como que ¿qué onda, weón? ¿Qué está pasando? ¿Cachai? Sí, bacán, heavy. Ya, pero entonces lo que yo te comentaba era que yo considero, y lo que decía también la teoría, es que los chinos están como detrás de todo, sí ¿Ya? o sí. Primero, por dónde surgió. ¿Ya? En este lugar culiado en Wuhan, Wuhan. del laboratorio, bla bla bla, y la relación que tenía también con la información que manejaba China y la OMS antes de que se haya establecido que es una... Los buenos sabían antes que eran... Claro, entonces los buenos tenían el conocimiento de que la weá era peligrosa, peligrosa y que se venía con tutti y no decían nada, pues, bueno. Entonces ya siendo 2019 cuando fue el primer caso, que los chinos ya lo sabían de qué se trataba, la OMS manejaba la información y aún así se quisieron quedar callados, ¿ya? Y luego de eso es cuando ya se empieza a soltar la información de que efectivamente esta weá se viene con tutti, como te decía. ¿Qué hicieron los chinos? Dime cuántos weones murieron en China por COVID. O dime cuántos weones Puta, no sé, pero lo que sé es que los buenos actuaron súper rápido para como prevenir la weá, o sea, como que de la nada, o sea, que igual son, puta, los chinos son conocidos como por armar weá como muy rápido, y bueno, a las 2 semanas del virus ya tenían construidos 17 hospitales. En Wuhan, después como cuando estaba la cagada en el mundo, Wuhan 0 casos. Como, no sé, como que... Cacho, 0 casos. ¿Cachai? Como que están preparados para la wea. El resto del mundo no. Por eso, porque los buenos conocían de qué se trataba de antes. Y una weá que empezó a pasar cuando ya se empezó a filtrar esta información de que ya tenía con tutti y toda la weá, lo que pasó en Wuhan era que a la gente que estaba infectada y y la idea era contener el virus en la ciudad para que no se propagara supuestamente, bueno, como el gobierno chino dijo, pico, la única weá que no se puede hacer es, o sea, tenían autorizado que turistas y gente de todo el mundo llegue a Wuhan, y supuestamente lo tenían como en cuarentena. En cuarentena, pero nada que ver, a los buenos no les restringían si se podían ir de Wuhan o no, a los chinos contagiados, y tampoco habían cortado el tránsito de buenos a entonces Wuhan, a propósito que la gente de Wuhan saliera a otros países. como para empezar a expandir la web, ¿sí? Porque Rígido. si los buenos sabían y la OMS ya había dicho que esto se iba a propagar, los buenos no hicieron ni una... O sea, después, obviamente, luego después cuando dijeron como Wuhan en cuarentena, porque para los ojos del mundo. Ya, y ahí se empieza a propagar la weá. Y bueno, en plena crisis del COVID, cuando todos los países están para la cagada, cuando España, weón, morían, no sé, pues, weón, 100.000 weón al día, estoy dando un No caso sé, hipotético. 4.000 buenos, creo. Ya, una weá así. ¿Y qué pasa en China, weón? Weón, en Wuhan, donde fue el inicio, 0. Los weones no ocupaban mascarilla. ¿Te acordáis que en un minuto hubo como un festival en una piscina, weón? Que fue, no me acuerdo esa weá. que habían hecho un evento en una piscina masiva en Wuhan. ¿Ya? Después de 4 meses de iniciar la pandemia, todos los buenos sin mascarilla. ¿Cachai? Entonces, bueno, los chinos sí o sí... Había una teoría también, Espérate, lo que quiero terminar. pero es relacionado con eso, ¿cachai? Como del COVID. Pero dale, tira. Que los chinos sí o sí Sabían de la weá. sabían de la weá, tenían información también de la vacuna. Y Sí, pues se sacaron una vacuna como en 4 meses, weón. bueno, ellos no sufrieron ninguna consecuencia. Los weones crecieron su economía como nunca antes, weón, lo habían hecho. ¿Qué más? No tuvieron nunca infectados. Esa teoría también, de que los buenos crearon el virus para que, por ejemplo, las empresas alrededor del mundo quebraran.
y China las pudiera comprar. Y pasó, pues bueno, muchas empresas en el mundo quebraron y China las compró. China, no sé, puta, no sé los datos, pero sé que soy consciente de que China compró muchas empresas en bancarrota que eran importantes porque no generaban ingresos por el COVID, pues. Brígido. La otra teoría con el COVID es que fue también planeada, pero no planeada por China, sino por este orden mundial. Sí, por los Illuminati. No sé si por los Illuminati, weón, pero puta, por como las personas del mundo, las personas más importantes del mundo, para como por ejemplo retener los estallidos sociales del mundo. Después, el primer, como, deben haber habido muchos estallidos antes, pero los estallidos como de Chile, después vino Perú, Ya como revolución. después vino Colombia, Argentina, Estados Unidos con la hueá de George Floyd. Pero eso pasó durante el COVID, po. Por eso pasó. Pero por ejemplo, estoy hablando de las cuarentenas. Ah, como para... Por ejemplo, fue justo que, por ejemplo, mucha gente decía que como pandemia y la weá, que como que justo cuando estaba empezando a quedar la cagada como mundialmente con esto de las revoluciones, a la gente se la confinó en su casa para que no pudiera salir. Entonces, imagínense no hubiera habido COVID. ¿Cómo estaríamos, bueno, en 2020? Como por ejemplo las marchas del 2019 hubieran seguido el 2020 pero ricas, ¿cachai? Hubieran sido, y te aseguro que muchas más. Seguirían hasta hoy, pero no se puede porque, por ejemplo, hay toque de queda, por ejemplo, no sé, puta, en Estados Unidos es un país más libre, como que igual se pasan por el COVID por la raja, pero por la cuestión de George Floyd, cuando pasó, también eso es una teoría muy conspirativa, de que cuando quedó la cagada con George Floyd, al día siguiente para manifestarse, como en el lugar donde se iban a manifestar, justo habían ladrillos, como dejaron pilas de ladrillos, como esto... Como cuando por donde iba a pasar la marcha, dejaron un montón de ladrillos, ¿Ya? así. Y sueltos, para que la gente los agarrara y los tirara. Ah, Y rompiera todo, po. cacho. ¿Cachai? Es brígido, weón. Oye. Según yo estamos más controlados que la mierda. Sí, igual sí, weón. Igual sí. O sea, no sé si sí, pero estoy abierto a creer en que sí. Estoy terrible abierto a creer. Como que no como me el niego concepto de libertad. Esto es brígido, el concepto de... ¿Tú te consideras libre? Sí. Sí. Pero espérate, antes de que toquemos ese tema, yo quería hablar de... ¿Cuál, la de la otra? De una, no. Es que, bueno, la otra era de Naruto. Pero quería hablar otro con respecto al COVID. Que ya estaba esta teoría de los chinos, después tú dijiste la teoría de que lo hicieron para tener un control sobre la población. Y la otra teoría era una respecto como al cambio climático y al control de la reproducción humana y a la disminución de la población. Entonces, ¿qué pasa? Crearon esto con el objetivo de que, como el virus afectaba y dejaba más para la cagada a los buenos de mayor edad, lo que hacían era, se concentraba gran parte de la población en los adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron este virus, así como sacaron... Bueno, nació el virus y el objetivo era llegar a estos hueones y eliminar la población mayor. Y empezar a reducirla con el objetivo de que, puta, la vida humana se postee, no sé, por un tiempo más, para que el cambio climático se reduzca un poco por el consumo, por todo y también el consumo automovilístico. Pero espérate. ¿Qué más? Era... Bueno, básicamente para eso, como para que los recursos tampoco no se acaben tan pronto, etc. Como la teoría de Thanos. Exacto. ¿Tú pensáis en esa teoría? Yo igual la pienso de eso, weón. Yo creo que sí. Se debería hacer esa, weón. O sea, que no sé si se debería hacer, pero como por iguales, ¿cachai? Al que le toca, pero es brígido porque es verdad que en algún punto, weón, se van a acabar los recursos. El agua, weón, el petróleo. O sea, por ejemplo, yo he dudado que le da veces si, por ejemplo, tener familia o tener hijos. Weón, ¿qué van a hacer en 2070? Vos les vaya a dar una vida miserable. En 2070, weón, no sé si va a haber, weón, agua, con volando, no tengo ni idea, que tal vez sí. Pero tú cachai que el agua potable del mundo solo es el 3% del agua total. Porque está 30% agua, 30% tierra, 70% agua, y de ese 70% agua solo el 3% es potable. Cachón. Y como, no sé, como cero como algo, provienen los glaciares y los glaciares se están acabando, pues, weón. ¿Qué vamos a hacer después? Y los animales están muriendo, weón. Sí, pues, caleta de especies han desaparecido. Ah, ya. Y la teoría que te decía que De la libertad. Estamos hablando la de la libertad. libertad, el concepto de libertad. ¿Tú te consideras, hablando de todo esto mismo del COVID que nos tiene como confinados, o sea, nos tuvo confinados como varios meses, ¿te consideráis libre? Yo sí. ¿Sí? Sí. Mira, es que yo tengo el concepto de libertad como que,
puta, vos no eres libre de ir a matar a un weón. Pero es que, O no eres libre, por ejemplo, de ahora si querías, o sea, puta, pero es no. que un hombre racional y Pero consciente. da no- lo mismo, pero el concepto de racionalidad lo tenéis arraigado por la sociedad en la que vivís, ¿cachai? Pero, por ejemplo, ¿por qué no podéis andar en pelota hoy día en la calle? Si es que quisierais. Tampoco me gustaría. Pero tú no, pero por ejemplo, imagínate la persona que quiere. Pero bueno, el buen que quiere lo hace, pues. No, pues. Pero sufre las consecuencias de Ya, pues entonces no es alterar libre. el orden Ya, público. pues, pero entonces, ¿cachai? Que no eres libre, pues. La libertad te la otorga de acuerdo a la sociedad que vivís, de acuerdo a las leyes que tenés. ¿Y para vos qué es ser libre entonces? Como en verdad No, ser pelota, no, weón. no, nosotros no somos libres. Yo considero que nosotros, la libertad no existe, la libertad nos la imponen y de acuerdo a eso nosotros decimos, yo soy libre. Pero por ejemplo yo no soy libre, o sea, por ejemplo, no eres libre hoy en día de andar a las 12 de la noche. Ya, ahí sí. Ahí me están privando de mi libertad. ¿Por qué no podríais? ¿Cachai? O ¿por qué no podríais, no sé? Pero, puta, no quiero No- sonar como zurdo, pero... No zurdo, weón. Pero lo que... Pero digo que la libertad, como en sí, creo que no existe porque existe algo mayor que las reglas de este país, ¿cachai? O de los distintos países que nosotros estamos bajo ellas, ¿cachai? Entonces, bajo esas mismas leyes nos tenemos que mover. Si no te movís bajo esas leyes, ¿qué pasa? Te vas a la cárcel. O no eres parte de la sociedad. Por ejemplo, porque hoy en día en esta sociedad está normalizado comer vaca y cuidar perros, y en China, de otra sociedad, o en India, perdón, o con las cabras, el animal la cabra. No está la vaca o la cabra un animal sagrado y no se puede comer, y el perro sí. Y si cuando tú ves videos de chinos comiendo perros, tú dices, bueno, enfermo. Pero los chinos viendo a nosotros comiendo vaca, nos dicen, bueno, es poco de Dios, bueno, es dedicado, poco como, no sé, pues. Ya, pero yo creo que eso tiene que ver más con la cultura que con la libertad. Ya, pues, Ahora, pero cada cultura, de acuerdo a eso, te otorga tu propia libertad, pues, bueno. Ya, pero es que esta libertad igual está... Ya, tú decís que está como que te la impone la sociedad. Pero bueno, los conceptos de libertad, el concepto de racionalidad, todo eso fue no instaurado, propuesto por los filósofos de no sé hace cuánto Ya, tiempo. pues, sí, weón. pues, sí. Aristóteles, weón. Ya, eso sí lo Todos sé. esos weones. Pero todos llegaban como al consenso de lo que era la libertad, pues, weón. Entonces yo que pienso que es esa libertad de Yo creo antes que somos es la libres. misma es la misma ahora. Uno viviendo en una sociedad se tiene que adaptar pero para que funcione bien, pues, weón. Obvio Se que tiene- sí, pues si yo no estoy diciendo eso, sí. Yo lo que estoy diciendo es que la libertad como en sí, la libertad así de verdad, creo que no existe. Creo que dentro de, por ejemplo, la libertad que te otorgan, puta, de acuerdo a la sociedad que tú vivís, existe una libertad. Existe, por ejemplo, la libertad, no sé, de estar con la persona que tú querís. La libertad de, por ejemplo, no sé, empezar un emprendimiento. La libertad, por ejemplo, de cambiarte de trabajo. La libertad, por ejemplo, de estudiar la carrera que tú querís. Esa libertad existen, pero porque ellos te la otorgan. Ellos te dicen, tú eres libre de, tú eres libre de, tú eres libre de. Pero tú no eres libre de hacer esto. Tú no eres libre de hacer aquello. ¿Cachai? Entonces, por ello digo que la libertad en sí no existe. Dentro del concepto de libertad, como de que te imponen, tú puedes ser libre, pero, ¿cachai? Como entre comillas. Y eso es lo que decía como con la relación de la teoría del COVID, ¿cachai? Que fue como todas las revoluciones lo hicieron con el propósito de como no juntarse tanto con personas, meterle miedo a las personas de que si estás con 200 personas, no te vayas a contagiar. O sea, te vayas a contagiar y te vayas a morir, Ujú. ¿cachai? Pero hoy en día, ¿qué impide la wea? Si estamos todos vacunados y, por ejemplo, no sé, te juntás con caleta de gente, tú has salido, te has juntado con harta gente. Tenéis que ir a la U, no sé, jugar un partido de fútbol o lo que sea. ¿Hay resultado, weón? Nada, nada. Ahora, El piensa, COVID no tenemos... existe. Ya también he Ahora pensado, teoría. yo también he pensado que el COVID no existe. Como que creo que como que le meten alguna weá y dicen Contagian, el buen contagian a los buenos que quieren. Ah, que de hecho, pero no. bueno, puta, o sea, no me quería ver el tema de la contagian a libertad. los buenos que quieren. Pero dije. bueno, el otro día estábamos conversando con mi papá y un amigo de mi viejo, y ellos, los amigos de mi viejo, nos contaban que venían unos amigos de ellos llegando a Estados Unidos. ¿Otro? Ya, venían a Estados Unidos. Está súper bueno, weón. Cabrón. Este pico. Ya, estos buenos venían llegando a Estados Unidos, bla bla bla, tuvieron como la semana. Ahí todavía no era cuarentena. No me acuerdo en realidad. Ya, pero a lo que voy es que uno de los. Dime. Pokémon. Como tú por ahí. ¿No te diste?
a la wea que iba es que a uno de los 4 de la familia de ellos le dio COVID ¿verdad? y le dio el Delta, pues bueno. El Delta. Nah. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El weón cachó porque se fue a hacer el PCR y toda la weá, bla bla ¿Y bla. cómo uno cacha cuando es Delta o no, weón? No sé, no, pero tío, esa weá no sé. Pero positivo, no sé, ¿no? sí, positivo. Positivo de. Positivo de. Y entonces a este weón le dio COVID ¿Ya? y por lo mismo lo mandaron a una cuarentena, pues weón. ¿Ya? Pero como convivía la familia, se supone que ya, bueno, es muy poco probable que conviviendo en familia, que un weón esté contagiado y no contagie al resto, puta, yo creo que igual es poco probable, pues. Entonces, esta buena partió al toque a hacerse el PCR y cuando estaba haciéndose el PCR le preguntaron por qué se lo estaba haciendo. ¿Ya? Y la buena le contó por qué, pues. Porque su marido había agarrado COVID, ¿Ya? la Delta, y se lo quería hacer. Y la buena le dijo, no, no te lo hagáis. No te lo hagáis. ¿Qué? Ándate para tu casa nomás y puta. ¿Quédate piola? Sí. Quédate piola, pero enciérrate. Y que enciérrense todos. ¿Cachai? Entonces, como que los buenos están como. Pero acá, pasó acá. Pasó en Chile, weón. Está revelando información Están como. Los buenos están como controlando para que. Para que no quede la cagada con el Delta. Claro, porque vos cachai que ahora estamos como en descenso de los casos, pues, weón. Sí, pues, sí, hoy día Entonces, fue como es 1% posible. Es como o sea, para contener el alza. Para que o no sea, ¿tú se, crees pa' que hay no más suba. Delta de los que hay? Es que eso es lo que me lleva a pensar lo que le dijeron, pues. Y eso creyeron ellos también. Porque yo creo que si hoy en día, por ejemplo, ya pasamos a fase 4 y nos tiran a fase 1 de nuevo, yo creo que queda el pico. Yo creo que queda el pico. Nadie la va a respetar. Nadie, yo creo que nadie. O sea, no sé ustedes, pero por ejemplo, la primera cuarentena yo la respeté caleta. Weón, yo también. Yo después segundo, pero después ya dije, como, ¿sabes qué, weón? Porque Vale tan pico esta weá. Y por ejemplo, onda la aforo, antes el aforo era de 5 y decía, solo 5 weones. 5 weones vienen a mi casa. Sí. Y después decía, 5 weones de nuevo y decía, ya, weón, vengan Ya, 10, dos weón, más, pico, dos más. son los de siempre, ¿cachai? Y después cuando el aforo era de 10 pico, ya, weón, 15, 13, 17, weón. Yo creo que el carrete más grande que fui, porque puta, conozco gente que ha ido con carrete de, weón, Weón, 300, 200. 200. Weón, yo iba a uno de 8 cuando era 5 y me cagaba. Sí, pues bueno, yo fui a una 33, yo estaba cagado mío y dije, oh, ¿sabes qué? Pero estaba tan curado que dije como, mató. Dije como, eso es lo que pasa, bueno, es que, y me lo han dicho que le dan papás como que cuando estés curado o estás bajo el efecto del alcohol se te olvida que existe la wea, ¿cachai? Entonces por un momento, a mí me pasó, por ejemplo, estaba carreteando y al día siguiente digo, Y de loco, verdad tiene energía, weón. loco, no, pues weón, pero loco, saludé a tanta gente, weón, así de la mano y se acuerdan cuando saludamos de codo, Oh, la wea mala, qué weón. paja, weón. Uy, qué paja, weón. Yo no sé quién sigue saludando codo, pero la wea mala. Pero no, y aparte de mala, incómoda, weón. Como Sí. que no sé. No, Entonces, ya. como que, esa hasta- weá, esa weá era como el pico, weón. Bueno. Porque yo iba a saludar a alguien así como, ¿cómo te saludo, weón? Pico, weón. Me sale, weón. Así. Ay, Pero, bueno, hasta el día de hoy se sigue dando, weón. No, yo hago así, no, pico y después No, pero es que a mí me ha tocado me paso la mano así. ir a carretear donde, weón. Cuando hace poco fui a carretear a la casa de un amigo de mi bolola y había una buena que no conocíamos. ¿Ya? Y la fuimos a saludar y te voy a imitar la weá. Entonces yo llegué y era mina. Entonces voy y le hago así como. Hola, ¿cómo estáis? Le hago así. Y la buena estaba así. Como que no. No, cachó qué hacer. Claro, no, porque no quería saludarnos así de beso. Entonces como que yo caché que no se acercaba y le dije, hola. Como que me acerqué de nuevo. Y la buena me dijo, no, es que estoy. No quiero. Como así. Oh, brigio. Bueno, y yo estaba así, weón. Como, puta, la va incómoda. Oh, qué paja, weón. Sí. Qué paja, weón. Sí, Pero- también me ha pasado, weón. Y digo como, ¿qué paja? Así como, ¿cómo te saludo? Y la típica conversación, ¿qué vacuna tenís? Pfizer, Sinovac. Ah, ya, no, está bien, pues, yo weón. me puse la Shinovac. Yo también la Sinovac. No, la Shino. Chino. La Shinovac, weón. ¿Tú cachai que es brigio que, por ejemplo, no sé si se sigue siendo hasta ahora, pero la vacuna Sinovac no la están aceptando en ¿En Europa? Nos cagaron a todos, weón. No, pues, pero no la están aceptando en Europa porque los chinos no están dispuestos a compartir sus resultados de la Sinovac con el resto del mundo. Y nosotros los chilenos somos weón. Nada, pero bueno. Oye, ¿te traigo hielo? y se me olvidó que estamos hablando, pero, Estamos hablando de los saludos. ya, los saludos. Pero, ahora volvemos a las teorías conspirativas. Y yo tengo una teoría, pero es que en verdad no es teoría, yo creo que es realidad. Entonces, hay la teoría de la... Oh, me recordaste el video del TikTok que hace así como que come hamburguesa y hace así.
Y se empieza a chupar los dedos, ¿lo habéis visto? ¿Lo han visto? Bueno, ese weón es bacán, weón. Ya, la teoría, pero que no es teoría, es sobre Estados Unidos y sobre varias cosas que ha hecho alrededor de la historia. Ya. Ya, mira, la teoría tiene que ver con las Torres Gemelas. Ya, pero es que tenéis que ser weón si no queréis esa weá. No, pues. Pero es que. No, pues sí, obviamente, pero. Te explico el contexto, le explico el contexto de la teoría conspirativa de las Torres Gemelas. Lo que pasaba es que en ese tiempo, en 2001, bueno, tú tenías un año y yo con cuál existía. Creo que no existía. Estaba este tema del Medio Oriente, con el tema de, bueno, el petróleo, toda la cuestión, como para poder, que Estados Unidos quería intervenir para hacer negocios con Medio Oriente, pero Medio Oriente no quería hacer negocios con Estados Unidos. Entonces, la única forma a lo que llegaron, y varios conflictos que llegaron económicos se llegaron más a conflictos bélicos, y la única forma de que, por ejemplo, Estados Unidos podría haber tenido un negocio con Medio Oriente, porque trataron por todos lados, fuera a través de la guerra y traer de robarlo, ¿cachai? O sea, no robarlo, pero como botín de guerra, ¿cachai? Como ir a la zona y pelearlo allá, porque lo necesitaban. Y el problema es que no encontraban un detonante que hiciera que entraran en conflicto con Medio Oriente, que todas las teorías de ISIS, de los movimientos ISIS, de todo, Al-Qaeda, todos estos buenos. Y lo que pasaba es que no existía ese detonante, y el detonante fue que tenía que haber un ataque por parte de ISIS para que Estados Unidos entrara, se diera, ¿cachai? Como Estados Unidos se atacaba frente a la opinión pública, como lo digo. ¿cachai? Entonces, frente a ellos fue como la opinión para que ellos entraran en Medio Oriente sin entrar como en respuesta. Entonces, entonces el ataque a las Torres Gemelas fue ¿programado por Estados Unidos? Programado por Estados Unidos. Wow. Porque, mira, y aquí viene la teoría. El dueño de las Torres Gemelas, que no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar, pero el dueño de las Torres Gemelas, unos meses antes o una semana antes, aseguró las Torres Gemelas como el edificio. Con un seguro. Con un seguro, como seguro antes de ataques o antes de destrucción o antes cualquier cuestión. ¿Y en ese entonces existía una cosa así? Sí, pues como seguro de cualquier weá, seguro contra incendios, seguro contra cualquier weá, seguro contra todo. No me imagino un seguro no que era sea un para seguro una casa anti-ataques. No era un seguro frente a ataques terroristas, pues bueno, si no hubiera sido muy obvio, según yo, pues bueno, yo creo. Pero lo aseguró, ¿cachai? ¿Ya? Con un seguro por destrucción, por daño. Ya. Lo aseguró. ¿Ya? Unos días antes, o unas semanas, unos meses antes de que las torres se destruyeran. Como hecho, el día del ataque, que fue 11 de septiembre, ni la mesa directiva, ni el dueño de las Torres Gemelas fueron a trabajar. Me cagáis con eso. No fueron a trabajar. Me cagáis con eso. Y ocurrió el ataque, y tú caché que si el ataque ocurre acá arriba, si tenía un edificio, por ejemplo el Vaso, si tenía un edificio acá, y choca un avión acá, y otro avión acá, ¿por qué colapsaría toda la torre? Chocaría acá nomás, pues bueno, y se colapsan los edificios de acá, pero ¿por qué toda la torre? Tenís razón, nunca había pensado eso, weón. ¿Por qué hubiera colapsado? Pero tiene que haber una explicación científica. No, sí hay, pues. Y la explicación es que después cuando limpiaron todas las ruinas, todo, tenían los pilares. Estaban los pilares. Como estos pilares de metal, y estaban cortados así, en diagonal. No estaban cortados, cuajados, como así, como si una explosión, estaban cortados finamente, así como si hubiera cortado una cuestión así como un tallo así. Pero ¿estás diciendo como eso fue hecho de fábrica o hubo un weón que lo cortó antes de que chocaran? Escucha, cuando descubrieron todos los pilares que soportaban las torres, estaban cortados de esta forma, en diagonal. Pero ¿y cómo descubrieron que están cortados así si estaba todo molido? Porque cuando estaban limpiando toda la estructura, están sacando todos los escombros, descubrieron que los fierros que sostenían la torre desde abajo están cortados así, desde antes. Tenían una forma perfecta de corte, y eso no se da. ¿Cómo esperáis que una cuestión se cae para abajo y se corta así? Es que no lo he pensado, ¿cachai? Y eso lo hace una especie como específica de dinamita, que corta así, que corta el metal. Entonces, por eso la torre colapsó, porque se cortó así, chucha. Se cortaron todas las cuestiones para el lado, y la torre colapsó por eso. Y ese fue el detonante para que Estados Unidos entrara en guerra con Medio Oriente, y ahí viene la crisis de toda esta weá de
de la guerra de Afganistán, de todo el conflicto que viene después. Oh, Brígido. qué heavy. Sí. Es que pensé que me iba a hablar de la weá que era una simulación, porque hay videos en que se ven que los aviones nunca colapsan. Los aviones entran así. Sí. Como Pero con... no, No, sí, pero eso ya es pasa. raro, pero son... No sé si... Es que has visto los videos, son brígidos, así como que chocan así y como que se teletransportan dentro del edificio. Así. No, pero esa weá no creo. No creo. Pero brígida esa teoría. No. Pero eso lo ha hecho Estados Unidos antes. Y ahí viene la segunda teoría, que viene con el ataque a Pearl Harbor. ¿Tú conocías el ataque a Pearl Harbor? Ya, el ataque. Después de eso fue el ataque de Hiroshima. Sí, po. El ataque a Como Pearl el Harbor fue detonante. en 1941, fue cuando estaba el conflicto entre Estados Unidos y Japón. ¿Ya? Y Estados Unidos no se había metido en la Segunda Guerra Mundial porque había hecho como un país neutro frente a la guerra. Y tenía conflictos con Japón porque Japón quería las reservas de petróleo de Estados Unidos. Y Estados Unidos sabía del ataque de Japón. Estados Unidos sabía que Japón iba a atacar a Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo dijo. Por un error de inteligencia, o no sé, eso se dice que fue un error de inteligencia, que no llegó el mensaje para decir que el ataque era inminente. Y el problema fue que el ataque a Japón, lo principal que querían hacer los japoneses en Pearl Harbor era destruir los buques y los portaaviones, que son los principales armamentos de guerra. ¿Cachai? Los portaaviones que son las huevas grandes que tienen los otros, que están en el mar. Una semana antes del ataque, los portaaviones se fueron a una misión secreta. Los sacaron del puerto y se quedaron anclados los otros, los buques, los destructores, toda la otra hueá. Y ocurrió el ataque. Y de hecho Japón falló en el ataque porque las principales cosas que querían destruir era la reserva de petróleo que tenía Estados Unidos para que no tuvieran petróleo para poder como Producir, vender. equipar los buques con petróleo, ¿cachai? Porque no sé, ya. ¿cachai? Si destruían las reservas de petróleo de Pearl Harbor, Cagan. los buques no podían salir. Pero justo los portaaviones no estaba la flota, ¿cachai? Estaba una parte de la flota y la otra flota se fue una semana antes del ataque. Y esa fue otro detonante porque Estados Unidos sí quería entrar en la guerra, pero no tenían cómo. Y claro, Y sacrificaron a 3.000 hombres estadounidenses. Pero qué extraño igual porque como la personalidad o más que la personalidad, el americano promedio es más patriota que la puta, po. Entonces, Pero también hay otra weá que el americano en sí justifica el medio, o sea, como el fin justifica los medios, ¿cachai? Es capaz de sacrificar a tantos para después, no sé, para hacer tal weá, ¿cachai? Es brígida esa weá. sí. A ver, ¿tenía otra teoría? Puta, ya estaba pensando en eso con en si es que el hombre llegó o no a la luna. Ah, sí, weón, yo tenía... Eso se da mucho. Es que, mira, yo sí creo, Pero, por ejemplo, yo tenía un profe en el colegio Que te decía que estaba todo montado. que decía que era obviamente anti-yankee y me decía que, weón, los buenos tenían, ¿cómo se llama? Comunicación perfecta de la Tierra a la Es que Luna. cacha, po, Espérate, comunicación perfecta de la Tierra a la Luna Y en el en espacio. el año 69. Sí, po. Y decía, weón, y nos decía como, hoy día estamos, me lo dijo el 2018, estamos a 2018 y a ti se te corta cuando hablas con tu mamá desde que estás acá a la playa, pues, weón. No, wey, po. Y yo pensé, igual sí. Pero había una foto de que se supone que la bandera debería estar completamente como estirada. Caída, pues bueno, ¿no? No, pues estirada. Pero debería estar caída. No caía, pues al revés, pues. Pero Si si no está- hay viento, pues. pero si está caída es porque hay gravedad, pues. Ah, tienes weón. razón, tienes razón. Sí. Y Si comentario está, ignorante. si está así, debería estar completamente izada. Sí. Pero en la foto aparecía como así, ¿Flameando? flameando. Pero, bueno, yo pensé obviamente porque, imagínate, puede haber estado flameando, pero porque no estaba estirada, ¿cachai? Pero... O sea, claro, pero es que no estaría como con ese efecto curvo. Sí, pero Estaría igual arrugada. podría haber estado, ¿cachai? Como, pero era por eso. Ya, pero es que una va a estar como flameando Y y tú otra cachai. estar como levitando, weón. Sí, pues. Pero nada, que si llegaron. No, mira, weón. es Sí, que es yo que hoy día si tú agarras es que mira, es simple. Agarra un telescopio, weón. Si no crees la weá, agarra un telescopio, mira la luna y se ve la bandera, pues, weón. ¿Ah, sí? Sí, pues. Ah, puta, nunca he realizado ese ejercicio. No, pues, weón, que chucha tiene un telescopio para que llegue a la luna, weón. No, Claro. pero si tú vas y veías la luna,
weón, está ahí la bandera. Ya, pero ahora como está la carrera espacial de los multimillonarios, weón, del Elon Hoy Musk, día, sí, del sí. Jeff Bezos y del otro weón del gringo de Virginity, o sea, del gringo del ¿Branson? británico, ¿Branson? el de Virginity. Hoy día me salió un anuncio esa weón. ¿Ya? Que, puta, es que ahora como esos weones que le meten plata, como que siento que como que se comprueba que llegó el hombre a la Tierra, pero efectivamente lo que vos decíais, Nombre de la luna, el weón. hombre a la luna, la weá que vos decíais, como con la tecnología que existía a ese entonces, Che, como que tenían como perfecta comunicación Sí. a la concha de tu madre y hoy en día como que se corta. eso es como más difícil de creer, siendo que, bueno, distancia al del espacio de la Tierra a la Luna es gigantesca, en el espacio no existe nada, Es brígido. pero que la cagó igual como mueve la plata a estos buenos. O sea, yo pienso en la NASA y de lo que he escuchado de la NASA, los No, buenos... la NASA tiene, weón, me dio un escalofrío. La NASA tiene, weón, caleta secreto. Caleta. Sí, es que sí, pero no, es que lo que te quería decir era que siento que, y de lo que he visto, que estos buenos que de Jeff Bezos, Elon Musk y el buen de Virginity, como que han hecho más que los buenos de la NASA. ¿No? Cosa que puede ser no cierta, pero como lo que uno ve A mí- hace que creer que estos buenos... a mí me como que me choca mucho que por ejemplo un weón como Elon Musk, que ya es un crack, que ha creado caleta de cosas, pero puta, para los que analizan cosas, por ejemplo, un saludo para el Clemen de las cripto y todas esas cuestiones, un amigo mío que cacha de cripto, si ustedes están metidos, pero ustedes han cachado que cuando, no sé, dice como Bitcoin es una mierda, baja Bitcoin. Y el buen controla la economía brígido con un solo tweet, porque el buen es tan relevante como para como por ejemplo la opinión pública, que él dice como, oye, compren mañana todo el día, bueno, no sé, compren un helado. Y las acciones del helado van a subir así brígidas. Así como el McFlurry, la weá más rica que hay. Igual las acciones de McDonald's, tenía hambre, bueno. Van a subir caleta, así. Como que me impresiona caleta esa weá. Como que se le atribuye tanto a un weón que es tan como... Puta, no sé cómo decirlo, pero como... Puta, si le digo a él insignificante, yo soy un moco, weón. Pero como insignificante para... Kennedy, weón. Por eso. Pero es como insignificante para lo que es el mundo entero, pues, weón. Para lo que es una economía entera. Que solamente un weón que ya lo encuentro increíble, weón, lo encuentro súper inteligente. Pero weón, es tan relevante para mover una economía entera, weón. Entera. Todo el poder que alcanzaba su weón. ¿Cachai? Y Entonces, ese weón está muy metido con lo que es la inteligencia artificial. Sí, de hecho ha dicho caleta de veces, esa es otra teoría, weón dicho, como que dijo, no se metan con la wea, como decía como, yo estoy desarrollando la wea y si tú estás desarrollando la wea y en verdad estás llegando lejos, vaya a cachar que no voy a llegar ahí. ¿Cachai? Pero la weá que iba a decir, bueno, está tan metido en esa weá que además de la compañía, bueno, de Tesla que todos conocemos, de los autos ¿Ya sí? que se manejan solos, que están bajo un software weón, más profesional que la puta, el weón ahora está diseñando robots. No sé si has visto lo último anuncio. El weón está sacando a un humano robot. Sí, pues sí. Que por el momento hace como 3 weas. Como que te habla, te atiende y no sé qué otra wea. Brigio. Y el weón, en la publicación que leí en Twitter, era que este robot venía con un botón de... No como con un botón, sino que con un sistema de que si vos te sentías como presionado por el weón o que iba a ser dominado por el weón, te ves corriendo y la weá se apaga. Ya, pues por eso el weón como que tiene muy consciente, como muy arraigado la weá de la inteligencia artificial, que la weá como que onda Terminator, así como que te pueden dominar. Brigio. Hay otra teoría, esta teoría es brígida, weón, pero brígida, y yo creo que, weón, ¿tú cachai? ¿Sabes cuánto hemos explorado del océano? 5%. 5%. Y en 5% hemos descubierto todas las especies que hay hoy en día, weón, todos los tipos de peces, Wow. Weón, de mamíferos que hay. Imagínate lo que hay más allá, Espérate, en 5%. De estar en negro WhatsApp ahí, weón. Espérate. Y en una teoría que dice que la NASA... Tiene su cállate, weón. La NASA investigaba los océanos, pero encontró algo. Y desde que encontró algo, está investigando el espacio. Porque está buscando otro planeta para poder llegar a toda la población. Pero por lo que tenemos en el océano, que encontró, algún punto nos va a extinguir. Entonces,
está buscando otro planeta que tenga los mismos recursos, por eso siempre se está buscando otro planeta para poder llevar a la población, para llevarse a toda la población, porque lo que está en el océano nos va ¿A matar a todos? Sí. O sea, no sé si a matar a todos, pero va a ser así le dio tanto miedo, como la teoría dice, la NASA investigaba los océanos, pero encontró algo, y ese algo hizo que dejaran de investigar los océanos y empezó a investigar el espacio. ¿Y por qué empezó a investigar el espacio? Para buscar otro planeta en el cual nos podamos ir. Cacho. Que mío, weón, me dio Oscar Frío. Sí, no, ya la vi, y estas teorías culiadas yo las veo en la noche, weón, y yo me cago de miedo. Es que las científicas, las teorías conspirativas científicas son O sea, mucho más creíbles, sí, más bacanes, porque en cambio, weón, la weá que decía, no sé, pues del Charlie también esa weá le caía. Sí, weón, pero estas weas son como pero que creo que como que el respaldo igual está, aparte que esta pero tú organización cachai, es como pero tú cachai que, por ejemplo, no sé, las criaturas culiadas que deben haber habido, weón, en el pasado, por ejemplo, teníamos el megalodón, pues, weón. Un tiburón culiado de 20 metros de grande, weón. Sí, y weón, topáis esa weá hoy en día y yo me recago, concha tu madre, me recago. Yo no me meto nunca más al agua, weón. Bueno, a mí siempre me ha dado miedo ¿El agua? el mar y el agua. Puta, se me olvidó cuál es el término. Me ha salido caleta de video en TikTok como fobia, no sé cómo. Sí, como que salía como el típico, weón, ey, vamos al agua. Y dice, ni cagando. ¿Pero por qué? Weón, ¿has visto lo que tiene el mar? Y es como, weón, hay calamares gigantes, weón, hay, weón, orcas enormes, weón, así como ballenas, loco. Qué gay, weón. Yo me cago si estuviera vivo los dinosaurios, weón. Imagínate estar, weón, así como, no, de la nada, weón, un dinosaurio llegó a un lugar y se pitió 2 personas. Ah, piola. A tu mejor amigo sí le sacó la cabeza el culo. No, weón, brígido. Oye, yo tenía entendido que la NASA estudiaba la relación del mar y el espacio, era que la NASA estudiaba el espacio a través del mar y de todo lo que está en el océano. Eso, ¿Cómo así? Como, no sé, pues, Espérate, tengo que ir a mirar. Corte. Bueno, Bueno, ¿sabes qué? Voy a ver lo que hiciste mientras me fui a mear y me da mucha risa. No hice nada. Seguro, te vi bailando. Pero al final, porque Yeah. al final dije, voy a hacer un baile a ver si el buen cacha. Ya, cuéntame la relación del espacio-tiempo-tierra. No, pero es como súper breve porque tampoco me manejo mucho. Pero yo tenía entendido que lo que hacía la NASA para estudiar el espacio, weón, las características, toda esa weá, o no sé, la simulación de la gravedad, todo eso lo hacía a través de llevar todo eso a hacerlo en el océano, ¿cachai? Como, no sé, la simulación de gravedad lo hacían en el océano. No sé, estudiaban una partícula que casualmente se repetía también en el espacio, no sé, por algo así. Pero es súper breve el comentario en todo caso, pero que me pareció interesante mencionar. Brige esa weá. ¿Tenía otra teoría? Puta, estoy pensando en alguna teoría, weón. Puta, te podría comentar de la... Puta, del terraplanismo, pero... el terraplanismo también ya vale pico esa weá. Es muy largo, no iríamos a la mierda. Es que Puta, espérate, eso... esta teoría es más entretenida. No, tengo que hablar porque me interrumpió todo el rato. Dale, habla vos, pues. Con la teoría del terraplanismo es volver un poco a lo que te comenté al principio, que hacía relación como cómo se informaba o cómo desarrollaba la teoría la gente y cómo se informaba uno de la teoría. Lo bueno es del terraplanismo. ¿De dónde te informáis vos? De YouTube. De un weón que es un nerd. Bueno, un nerd de la weá que sea, weón. Y lo siguen 3000 weones en YouTube. ¿Ya? Y que te explica, weón, ¿Ya? weá estúpida. El otro día hice un trabajo de esto mismo, de hecho. Tenía que hacer un speech de algo que pensaras tú, y mi speech era como mostrar mi posición dominante a que no existía
esta teoría del terraplanismo. Entonces la weá que me puse a investigar... Pero y- tú creías en la wea. En un pero punto bueno, lo creíste. no, yo estuve abierto a creer, porque en verdad Ya. Yo también estuve abierto a creer. era súper interesante las ideas que te, Que tenían, que sí, te ofrecían, sí. pero después te das cuenta de dónde recopilar la información y los buenos no tienen evidencia No tenés evidencia y, empírica. y la ciencia ha demostrado que no es así. Entonces te dan como argumentos súper básicos para comprender de la weá, de que la wea que, por ejemplo, el emblema de las Naciones Unidas es la Tierra, pero mirada desde el espacio, así como que todas las weas se conectan, esa wea yo dije, oh. No, pero yo digo, te dan argumentos súper básicos de que te demostraban que la Tierra es Sí. una esfera, po. Entonces, no sé, el primer argumento era cuando ocurren los eclipses lunares, cuando Ya. se interpone la luna, no, la Tierra, uy, ¿cómo era la weá? Pico, ya, weón, ya una wea encima de la otra. Claro, se ponía el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces, el reflejo de la sombra de la Tierra en la Luna, si el planeta fuese plano, sería... Imagínate estar en la Luna, la sombra sería o así, Oh, ¿verdad? o directamente se oscurecería entera, ¿cachai? Pero como la Tierra es redonda, cuando empieza a ocurrir este eclipse lunar, Se va haciendo así. claro, la Luna va haciendo así, poco. ¿Cachai? Oh. Y se cacha la superficie circular de la sombra, pues, bueno, como ya, Y yo creía esa teoría culiada, weón. Cacha. Yo me vi caleta de video, weón. O sea, yo una vez llegué a la clase de física, weón. le dijiste al profe. No le dije al profe, weón. Pero empecé a ver los videos y, bueno, le dije como a los cabros del grupo, le dije, cabros, la Tierra es plana. Y todos los buenos que habláis, no, weón, vean los videos, de verdad la Tierra es plana. Y yo convencido, la Tierra es plana. Y era una weón. No, pero como- Y espérate. Y llegué a la clase de física y un weón que está en el grupo le dice al profe, le dice, profe, el Nacho, el Ina dice que la Tierra es plana. Y el profe me mira, weón, y me dice así, Ándale. no, me dijo, sal. Y dije, qué weón, sal. Y salí, weón, salí. Sí, pues sí salí. Pero que, como yo te comentaba, yo estaba abierto a creer. No, de sí, la también, teoría. yo estoy abierto a creer a todas las weas, así como que de la nada, como que me dicen, puta, sí. Porque bueno, la weá que más me creí de la teoría fue el hecho de la Antártida y los polos. Es así también. Que efectivamente, como Existe una pared. Claro, La pared. Y el humano no ha llegado a la- no ha descubierto más allá De la pared. de solo la impresión. Y que son Mm. cerros y cerros Y lo peor es que cerros de explicaban hielo. incluso explicaban la gravedad, weón. Ahí mismo. No, pero la gravedad que, por ejemplo, la gravedad que hace que esto se caiga. Lo decían que, por ejemplo, ¿cómo explicáis esa weá? Y le decían que la Tierra está constantemente yendo hacia arriba, ¿cachai? Como por ejemplo cuando estáis yendo en un auto. ¿Y qué pasa cuando estáis, por ejemplo, en un auto? La reacción y de a- la aceleración es y irte para atrás. aceleráis, pa. Sí. Esa misma reacción de como irte para atrás es la misma que nos hace hacer esta weá. Pum. ¿Cachai? Entonces como estáis en constante aceleración, estáis constantemente pegado así. Entonces, ¿qué pasa si vais acelerando y de la nada es así, pum, así todo el rato así, chucha, pum, así, Sí. pum. Esa es la gravedad. Era No, bien pero- esa weá. Pero no, La pero única es plano, weá que no es me iban a plano. explicar, la única weá que no que podían explicar, y de ahí que se cayó, es que era las constelaciones, porque iban cambiando. Y si la Tierra fuera plana, las constelaciones serían siempre las mismas. Se verían siempre las mismas constelaciones, las mismas posiciones. Y o sea, sería- se ven, y pero, sería- pero no. ¿Cachai? Y no hubiese este sistema horario que existe de que en España es de noche y acá en Chile Sí, pues sería o todos los días de día o en sí, otros días. no hubiese diferencia horaria ni nada. Y Bueno, yo- hay ya, una espérate, teoría- que te conté un argumento de los tres, Ya. que eran los más básicos. El otro que es súper simple, que es ¿De por qué no es o por qué es? de por qué es redonda, Ah, ya. porque en el fondo Porque no es plana. plana. Ya. Era, bueno, en una ciudad donde hay edificios o donde hay cerro, el último lugar en oscurecerse al atardecer es la parte más alta de Ya. ese lugar. Po. Y eso se da especialmente por la característica de que el planeta es Redondo. ¿cachai? Y uno te va a decir, el típico argumento del weón que es terraplanista, te va a decir, párate en la playa y dime dónde hay la curvatura. Bueno,
a vista del ojo humano no es Tú capaz, tú no la capaz de vi, pero por distinguir. ejemplo, si tú vayas a ¿cómo se llama? ¿Tú fuiste, cuando fuimos al viaje estudio a Rapa Nui, ¿tuviste la curvatura? No se puede ver, pues, weón. Sí, se puede ver, pues, weón. Weón, se tiene que ver desde 10.000, más de No, 10.000 weón, kilómetros si se de ve, altura. weón, si cuando tú vayas a Rapa Nui, a Isla de Pascua, en el punto en que tú estás, porque el punto es muy alto y se ve más allá, porque es una isla, se ve la curvatura. No. Y se ve... La característica de ese lugar es que tú puedes ver en 360 el planeta entero. Tenía una edición 360 de todo tu alrededor. Ah, ¿en serio? O sea, puta, cuando yo llegué, puta, tal vez Es me que te equivoqué, tiran- pero te cuando tiran llegué... esa chiva, te tiran Pero esa cuando yo chiva. llegué me dijeron, ¿puedes ver la curvatura? Y puta, No. justo el día que fue la típica. Está nublado, Está nublado, sí, a mí siempre, también siempre me pasó. nublado, o siempre hay A nubes. lo mejor nos están tratando de impedir la... Pero siempre está nublado. Yo también fui, estaba anulado, no se podía Sí. ninguno, güey. Sí, pues, hubo la weá brígida. Pero Mira, otra... no, pero Sí, déjame sí, terminar sí. la idea. Si tú estás viendo el horizonte y el buen que te dice, no, weón, tu ojo no puede ver la curvatura, ¿qué pasa si un barco viene desde la concha de tu madre? ¿Qué es lo primero que veis cuando se empieza a ver el barco? La parte más arriba del barco, pues bueno, no veis el barco al tiro. Oh, ¿verdad, pues, 100%. weón? El barco empieza a ser así. Empieza a aparecer de la nada la empieza a punta. ser pues. así. ¿Cachai? No es Y como ahí... que, Oh, no es como que la weá haya estado así todo el rato. ¿Cachai? ¿Qué weá se cayó? No, el pelo. Oh, concha tu madre, weón. Y bueno, es que el ojo humano no es capaz de distinguir la Brígido. curvatura porque tenéis que estar a una altura determinada que bueno, es Bueno, más arriba que todo- de lo que viajan los aviones. Pero, ya. Dirige esa weá. Bueno, De la isla Pascua. sí, pero bueno. Vi una película ahora, hace poco. Ya, nos estamos alargando, pero sabéis que si dura caleta, que dure caleta, weón, malo. El Este, weón que este llegue es el hasta- retorno, si llega El buen hasta que acá, llegue hasta acá, pico, weón. Lo voy a ver. me va a ver el culo. Dale. Me va a ver la tulita. Ya para, weón. Ya, pero. ¿Seremos Tolina? No, para, weón, yo no voy a ver. Escucha. Para, weón. Escucha. Ya la escondí, weón. ¿La escondiste? Sí. Ya. Hay una película que está en Amazon Prime. Que están todas estas películas de. ¿Me estáis escuchando, weón? Sí, claro. Están todas estas películas como del viaje en el tiempo, del viaje al Perfecto, pasado. mariposa y todo eso, El weón. efecto mariposa y todas esas weas. Volver al futuro, Terminator, todas estas películas. ¿Ya? Esta película que salió ahora, que está en Amazon Prime, que se llama La Guerra del Mañana, no sé si la viste. Buenísima, weón, muy buena. Actúa Chris Pratt. Weón, hace un tema que está relacionado obviamente con los saltos hacia el futuro, hacia atrás, pero renovado completamente. O sea, esta es la primera película que habla sobre esto. La película se trata de, por ejemplo, imagínate estamos ahora en nuestro presente ¿Y un buen del futuro? y de la nada llega alguien del futuro que nos dice, el planeta en 30 años más va a estar en guerra. Pero la guerra no va a ser entre países, ni nada, va a ser contra algo que no es de este planeta. Y necesitamos tu ayuda porque en nuestro futuro quedan menos de 500.000 personas en el mundo. Wow. Y somos 7 billones de personas. ¿Cómo se llama la película? La guerra del mañana. Entonces, como que ellos en su tecnología viajan al pasado para pedirle ayuda a... Como para que estén preparados. Onda, por ejemplo, puta, nuestros hijos vienen a pedirnos ayuda a nosotros. Pero las condiciones para poder viajar al futuro... Están allá y no acá. Por eso, no, pues, las condiciones para poder viajar al futuro y pelear la guerra es que son dos cosas. La gente que viene a reclutarnos son muy jóvenes. Y son muy jóvenes por el hecho que en nuestro presente no se pueden cruzar, pues, ¿cachai? Porque si se cruzan, que al pico, ¿cachai? Imagínate cruzarte con alguien de otra realidad, que al pico, pues, cuando te veía a ti mismo, ¿cachai? Entonces la persona que viene, en nuestro presente no nació. Ya. Y las personas que pueden ir al futuro son las personas que murieron antes de llegar a ese tiempo. Onda, por ejemplo, la guerra es en el 2050 y tú moriste en el 2040, tú puedes ir. Porque no te puedes topar con tu yo Ya. del futuro del 2050. Y es brígida la wea. Bueno, yo lo pensé y dije... Es como un Pero- Trunks en Pero Dragon tú, Ball Z. pero por ejemplo, ¿tú irías, weón? Uy, no Y- sé. pero, sí. pero imagínate, pues, weón. ¿Cachai? De la nada estás así y la weá es que tú vas por 7 días. 7 días en el futuro y tú volví y cumpliste tu servicio. Y... imagínate, viene alguien del futuro y te dice necesitamos tu ayuda, No, por espérate, favor, anda. no es como para que ellos estén preparados en el futuro, sino que lo No, llaman po. para ir ahora. Para ir ahora porque está quedando el pico. Ah, ya. como para que haya más gente. Sí, pues. Ah, ya. Los buenos no tienen gente para pelear y viajan al pasado para reclutar gente, no para que los buenos se preparen para este año.
¿cachai? Porque tienen que salvar esa realidad, po. Porque nuestra realidad hoy día, por ejemplo, onda estamos en el 2020 Ya, sí, y, no, la acá no guerra pasa nada, y la guerra es en el 2040. Entonces quedan 20 años para que haya guerra. Y en el 2040, de la realidad de ellos, está quedando el pico, no queda nadie. Y luego dicen, necesitamos de verdad su ayuda, bueno, así como que no hay más personas en el mundo, nos están matando. ¿Tú dirías? Sí. ¿Cachai? Sí. Donde te están, y cachai que el mensaje es como te están llamando tus nietos, tus hijos, para que los vayas a salvar. O sea, son personas que todavía no conocí. ¿Tú irías? Yo también iría, weón. Yo también iría. Y en la película hay una dicotomía de que, weón, hay gente protestando diciendo, no es nuestra guerra. Y diciendo, ¿por qué chucha están mandando gente? Porque, weón, ¿por qué? Si no es nuestra guerra, todavía no nos pasa a nosotros, en nuestro presente, ¿por qué están mandando gente a morir? Y de la gente que va al futuro, solo vuelve el 20%. Ah, chucha. ¿Cachai? O sea, si mandáis 100 personas, mueren 80 y vuelven 20. Entonces los buenos alegan de que ¿por qué lo estáis mandando a una guerra que todavía no pasa? Va a pasar en 20 años más, 30 años más. ¿Por qué lo estáis mandando? Para al final, el futuro de la humanidad. Yo sí iría, weón. Yo sí, weón. Bueno, Sí, la película es brígida, es muy buena, de verdad, muy buena. Y fue interesante como que ese nuevo concepto. ¿Cachai? Pero ese concepto se repite en... O sea, o además sacaron la idea de Dragon Ball Z, weón. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? pasa ¿Por lo qué? mismo. ¿Por qué pasaría lo mismo en Dragon Ball Z? Ese capítulo en el que llega Trunks del futuro a ver a Goku y le dice, en 2 años más en 2 años más van a crear unos androides que van a destruir el planeta. Ya sí, pues, pero ya entiendo esa weá porque te vienen a avisar. Y te dicen... Pero nos están llamando. Pero por ejemplo, ese Ya, weón claro, ahí nos te está dicen, llamando quédate- a Goku para que vaya al futuro No, a pelear claro. porque ya está quedando. Porque, Te por dicen, ejemplo, prepárate. Ya, pues prepárate. Pero en esta weá no te dicen prepárate, te dicen ayúdanos porque, bueno, ahora está quedando el pico. O sea, a ustedes sí o sí les va a tocar Ya, pelear. pero ¿sabéis por qué Goku no va al futuro? Porque él le dice, esta guerra es tuya, no es mía. Es la weá que vos dijiste al final. Como los buenos protestando, Goku decía, yo no voy a pelear con esos buenos porque al final no es mi guerra, ¿cachai? No me incumbe. O sea, en el fondo le incumbe, pero... O sea, por ejemplo, tú estarías en contra de Goku ahora. no, bueno, Sí, Goku pues, acá. weón. Pero pues. No, pero Piénsalo, sí, pues, weón. pero- Estarías en contra de Goku, pues. Sí, es que por eso cuando me dijiste eso me quedé pensando y dije, ¿sabes que en realidad... Tú dirías, pues, mejor weón. me quedo, pues, weón. Ah, ¿te quedáis? Sí, pues, si no me No. incumbe. Yo voy, pues, weón. Voy a pelear. Pero es que esa wea. Y culminamos entonces. ¿Qué hora es? No sé, es que yo me pregunto todo el rato que llamo, este weón, algún que haya llegado acá, weón, le muestro mi tula y mi ñata. No, gracias. No, Ya. hazle ponle un efecto a esa weá para que... Buena, cabros. Bueno, Despídete. Estuvo bueno. Muchas gracias, Hablamos. compadre, Muchas por la gracias. invitación. Espérate. No, pero no. Es que quería contar otra teoría, pero es que esa teoría es muy larga. Pero es de Toy Story, como de las películas de Pixar, ¿la he visto? Como que están todas interrelazadas. Sí. Cabros, les recomiendo. No la voy a decir, pero búsquenla. La teoría de Pixar, que todas las películas están relacionadas, es muy buena, muy entretenida. Dala. Y nada, pues, weón, gracias Eso, por invitar. gracias. Estuvo entretenido, weón. Todo entretenido, me reí harto. Sí. Estuvo muy bueno. Como Qué te- rico volver Como a te los decía- podcasts. Como decía al principio, fue espontáneo, natural. Espontáneo. nos No teníamos reímos. ni pauta ni nada, solo dije apréndete unas teorías y salió esto. Así Y, que puta, ojalá le haya gustado y... ojalá hacer esto la mayoría de los sábados para poder subir los videos los domingos. ¿Sabéis que estoy dispuesto? Los sábados a esta misma hora. Los sábados, o sea, estudiar. Para el buen que llegó hasta acá y que le haya gustado esto y que le haya gustado que yo esté como Anfitrión. co-host Co-host. acá, deje el like o en el Like, comentario sí. Porfa, no dejen dislikes, weón. Me carga cuando pasa esa wea, weón. ¿Por qué, weón? Si lo ven 10 weones, ¿por qué no podéis dejar el like, weón? ¿Qué pasa, weón? Maricones culeados, y weón. pon esto weá como de, Sí, de weón. clip en el inicio. Sí, como weón. antes de llevarte a la weá. Sí, como weón, qué paja, weón. O sea, weón, no Sí, dejé porque dislike. en verdad nadie va hijo a de llegar puta. hasta acá. Nadie va a llegar hasta acá, así que No, pon no dejé este, dislike. pon este clip al Ah, inicio sí, y, sí, y de ahí parte sí, como no. lo hace Logan Polvo, como que pone clip del... Sí, Ya vos, ha sido un gusto. un gusto. Como- Puta, no tengo como- despido. como lo Chau, hacen- chau. No, Espérate. como Chau, lo chau. hacen- No, como lo hacen los conspiradores. ¿Qué habláis? Chao. Hermano, paró.